Shabbat Shalom, que Dios lo bendiga. Hoy voy a enseñar sobre una de las cartas de Pablo, para que no digan que que no me gustan las cartas de Pablo. Son importantes, pero antes de leer de las cartas de Pablo en 2 Corintios, quiero que alguien por favor me lea la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo. Esto es la carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Vamos a hablar sobre el contexto de lo que él recién leyó. Contexto es esencial, es todo. Si vos sacás frases de las escrituras y lo sacas afuera de contexto, es un gran problema. Segunda de Timoteo. ¿Ah? Entonces, el contexto es lo que voy a hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Entonces, esto es muy importante. El contexto es que Pablo le dice a Timoteo, recuerda las cosas que has aprendido. Recuerda las cosas que te enseñaron cuando eras joven, que son las escrituras sagradas. ¿Están entendiendo, escuchando? Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate cuando vos eras chiquito, lo que te enseñaron, que son las escrituras sagradas. ¿Qué está hablando Pablo? ¿De sus propias cartas? Le está diciendo acá a Timoteo cuando él era jovencito. Cuando él era jovencito, ni conocía a Pablo. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Yeshua todavía no había venir a esta tierra. Estamos hablando de lo que está en contexto, lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué es la única cosa que existía? La Torá. ¿Entienden? ¿Y qué dice que Pablo, cómo enseña que son la Torá? Las escrituras de los profetas. Estamos hablando del Viejo Testamento. ¿Y qué hace la referencia? Son las que escrituras sagradas. Nada puede ir sobre las escrituras sagradas. Nada. Te lo está diciendo Pablo, no lo digo yo. ¿Por qué digo esto? Porque la religión y el cristianismo te explica que las cartas de Pablo son lo máximo. ¿Sí o no? Así no es. ¿En qué estamos leyendo? ¿Qué
estamos leyendo? Nunca lo que te han enseñado, la teología que te ha entrado a tu corazón, que no, hermanos y hermanas, te hagan ciego a lo que estás leyendo. Eso es lo que está pasando. Que la teología, lo que han enseñado los pastores, han ciegado y estás leyendo y todavía no lo ves. Tienes que pedirle a Dios que te levante lo que está ciego para que tú veas lo que está escrito acá. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué son las escrituras sagradas? La Torá es la única cosa. ¿Qué le está diciendo Timoteo? ¿Sabes lo que es la Torá? Porque es bueno para qué? Para enseñar, es bueno para entrenar, es bueno para restaurar. Eso es lo máximo, porque la Torá, los 5 libros de Moisés, es la palabra de Dios. Punto. Lo tienes que entender eso. Porque la religión, el cristianismo, te va a decir que las cartas de Pablo son lo máximo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Y sabe qué? ¿Qué es el contexto? La Torá. Entonces, en el contexto, está diciéndole Pablo a Timoteo, recuérdate que todo escritura está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el contexto? La Torá. Cuando él está diciendo todo, está incluyendo el Viejo Testamento solamente. ¿Entendés? Ahora, los evangelios y las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, Apocalipsis, sí son inspirados por el Espíritu Santo. No hay duda. Pero desde Génesis hasta Juan, que incluyo los primeros 5 libros, los profetas y los 4 evangelios, son las escrituras sagradas. Después empieza Hechos, de Hechos hasta Apocalipsis, son que inspirados por el Espíritu Santo para enseñarte de la Torá. Lo tienes que saber así. Tienes que entenderlo, ¿sí? Tienes que entender que eso es así. Aceptar que eso es así. De Hechos para adelante es enseñanza sobre ejemplos, sobre lugares, sobre gente de la Torá. Hermanos, no te tienes que nunca. ¿Sabes qué? Si las cartas de Pablo son más que la Torá, ¿sabes lo que están diciendo? Que las cartas de Pablo es más que Yeshua. Claro, eso es lo lógico. Porque la Torá se hizo Yeshua. Cuando yo digo Torá, que son los 5 libros de Moisés, que son las enseñanzas, las instrucciones de Jehová a la humanidad, Yeshua se hizo la Torá. Se hizo eso. Cuando vos experimentás la misericordia de Yeshua, el amor de Yeshua, su paciencia sobre ti de Yeshua, todo lo que Él es, la protección de Yeshua, el amor de Yeshua, el fruto, la enseñanza de Yeshua, que Él es la luz, estás describiendo la Torá. Dios, como dijo mi padre una semana atrás, te dio a su hijo para que veas la Torá en tercera ¿cómo se dice? Dimensión. Para que veas la profundidad de la Torá a través de su hijo. ¿Me entendés? Tienes que saber eso. Lo que yo voy a leer ahora en la segunda carta de Corintios
está hablando de la Torah, man. No está hablando de otra cosa, porque no hay otra cosa. En el Nuevo Testamento tienes que saber que no hay nada nuevo. La traducción del Nuevo Testamento en hebreo quiere decir Brit Harashá. Brit Harashá quiere decir renovado pacto. ¿Sabe lo que quiere decir renovado? Un aliento fresco. Quiere decir revivir. Quiere decir encajarte de vuelta. ¿A qué? A la Torah. A la Torah. Tienes que ser específico. Porque si decimos la palabra, el que no sabe estas cosas, inmediatamente es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Lo que leíste otra vez, sí, vuelvo a la misma cosa. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Las escrituras sagradas es la Torah. So hay que ser específico porque la escritura es específica. No es hablando en general. Está diciendo a dónde tienes que ir para aprender. ¿Para aprender qué? Restauración. ¿Para aprender qué? Entrenamiento en justicia. ¿Para aprender qué? Para ser sabio. Es específico. ¿Entendés? No es general. Andar a fundar. Por eso los 5 primeros libros están al principio de este libro. Si no sería tan importante, si no sería la fundación de tu Biblia, estarían atrás. Pero las cartas de Pablo están atrás, no adelante. Te tiene que pensar. Usar la cabeza un poquito, por eso Dios te hizo y te dio un cerebro. Para que pienses. Para que sea la lógica. ¿Entendés? Por algo está adelante, no atrás. ¿Qué pasa? Quiero que me lean, vamos a la carta de 2 Corintios, teniendo eso en cuenta, que Pablo dice que la Torah es todo. Teniendo eso en cuenta, 2 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, alguien me lea versículo 14 al 18. Ok, para ahora. Esto es importante, porque Pablo está empezando a hacer una lista. Y después vos tienes que ver en qué de estas 2 listas vos querés que tu nombre está. Léelo de vuelta lo que leyó, hermanita. No te tienes que unir, siga. Entonces, ¿qué? Los que son no creyentes, right? No te tienes que juntar con los no creyentes. ¿Siga, hermana? Ahora para ahí. Vamos a empezar esta lista. Vamos a empezar la lista. Usted leyó que no hay que juntarse con los incrédulos. Entonces vamos a poner acá, hay 2 columnas. Vamos a poner acá los creyentes y los que no son creyentes. Porque eso es lo que está diciendo, right? Que no hay que juntarse con los incrédulos. ¿Entendés? Ahora, esto es algo bien claro. Todos tenemos amigos que no son creyentes, ¿sí o no? Todos. No es decir que no andás a tomar un cafecito o sentarte. En el nivel superficial está bien. Pero cuando vos empiezas a meterte más en esa relación, empiezas a hablar cosas más profundas. Y la Torah está escrita en tu corazón y el que no cree no tiene la Torah.
va a haber armonía o conflicto. Por algo Él te dice, no te juntes. ¿Vos sabés que Yeshua no se juntó con un gentil? ¿Vos sabés eso? No hay ningún gentil que Él se juntó. ¿Vos sabías que Él le dice a sus discípulos, anda a predicarlos a los judíos? Vos necesitas ser judío para que escuchar la predicación de Él. Vos tenés que entrar a la familia de Él. ¿Vos sabías que cuando Él manda 2 por 2 discípulos a las ciudades, a los hogares, le dicen, vos andá y predicá lo que yo te estoy enseñando? ¿Qué está enseñando Él? ¿Las cartas de Pablo? No existen. Está enseñándole de la Torah, las escrituras sagradas. Les dice a sus discípulos, andá y predicá salvación a través de la Torah. ¿Y qué dice? Cuando vos llegues a una casa y ellos no quieren saber nada de esa salvación, ¿sabes lo que quiere decir salvación? Estar en pacto. Eso quiere decir salvación. Estar en pacto. ¿Qué pacto? Adentro de la Torah. Es el pacto. Y a través de Yeshua y el Espíritu Santo te ayuda a mantenerte y te enseña de la Torah. Tienes que encender eso. No hay otra cosa, man. Dejar la teología en la basura no te sirve. Lo que te han enseñado por 2000 años no te sirve. Porque es un mensaje que no está bíblicamente correcto. ¿Y qué le dice Yeshua a sus discípulos? Si ellos aceptan este mensaje, entrad y comed y quedate con ellos. Porque lo has convertido al judaísmo, que es Yeshua, que es bíblico. Dice Yeshua, si ellos no te aceptan ese mensaje, al polvo de ese lugar, sacudite y andate. ¿Hay armonía con el gentil? Tienes que enseñar, y si no aceptas, a tal problema. No pierdas tiempo. ¿Me explico? 2 caminos. Que es que creyente y que incrédulo. Eso es lo que ella empezó a leer. Y dijo que, hermanita, dice que ¿qué hay de armonía en el justo y el que no? Léelo de vuelta, hermanita, del principio. Porque ¿qué tiene un común la justicia con la injusticia? ¿Sabe qué? Las traducciones son muy importantes. La traducción mía es, ¿qué tiene en armonía el que es justificado y el que está afuera de la Torah? Lawlessness. El que no cree en la ley. Acá está diciendo, no hay sí pero nada, léelo. No hay sí, olvídate de lo que te han enseñado, lee. Pedirle a Dios que te abre tus ojos para que veas. Eso es lo que Yeshua dijo 10,000 veces. Abrí tus oídos para que escuches. Que la religión y la teología no te tape ni ciegue. Sacate eso y ve lo que estás leyendo. Es bien simple la cosa. Lee. Hay 2 grupos, dice, el creyente y que no es creyente. Y dice el que es justificado y el que no tiene la Torah. Hay armonía, hay unión. ¿Qué es el justificado? ¿Quién es la justicia? Porque tiene que ser, la justicia es
opuesto a la Torah, al que no sigue la Torah. So, justificado, la justicia tiene que estar en favor de la Torah. Eso lo está diciendo Pablo. El que la religión y el cristianismo te ha enseñado que Pablo te enseña que la Torah está borrada y que simplemente está abajo de gracia. So, a través de lo que estamos leyendo, eso no es la verdad. Te está explicando él. Te está dando dos listas, dos columnas, para que vos hagas una determinación a dónde vos vas a estar. Alguien me lea, por favor, Salmo 119, versículos 171 y 172. Salmo 119, dale. 171 al 172. Acá te está diciendo que la Torah es justicia. Y si vos estás en la Torah, sos justificado. ¿Aló? Porque si vos sos justificado y estás en la Torah, estás diciendo yo estoy en Yeshua. Porque Yeshua se hizo la Torah. Acá estamos creyendo a favor de la Torah, en contra de la Torah. Hasta ahora, si quieres ser justificado, la Torah tiene que estar escrito en tu corazón. Porque si no estás, la Torah escrita en tu corazón, estás en la lista que no crees. ¿Te explica eso el cristianismo? Si no sabes, ¿por qué no? Porque si te lo explican, tienes que saber. Simple. Hermanita, siga leyéndome 2 de Corintios después, por favor. 2 de Corintios, siga leyéndola. Oh, espera, ¿qué estamos hablando acá? Las dos listas, los dos columnas. Ese es el contexto. Él te está creyendo dos lugares a donde vos tienes que estar. Entonces, si esto es justificado, porque la Torah y los mandamientos me justifican, soy creyente y estoy caminando ¿en qué? En la luz. Y acá te está dando la otra lista diciendo, ¿sabe qué? Si vos no crees, la Torah no estás en tu corazón y estás, ¿qué es? En oscuridad. ¿Te está enseñando algo, Pablo? ¿Que está en contra de la Torah? Te está enseñando que tienes que tener la Torah para ser salvo. Diciendo que la Torah es mi salvación, es decir, que Yeshua es mi salvador. Amén. Nunca separes las dos cosas porque es imposible y no es bíblico. Siga leyéndome, hermana, 2 de Corintios. Oh, te está dando dos ejemplos, ¿sí o no? Estamos creando dos, ¿qué? Columnas. Y estamos diciendo otra vez, te está dando otro ejemplo. Los que son justificados viven en la luz, entonces tienen el Mesías. ¿Me entendés? El que no es justificado porque no tiene la Torah, está en la oscuridad. ¿Y quién es el rey de la oscuridad? El diablo, Satán. ¿Ves las dos columnas? ¿A dónde estás vos? Siga leyendo. Para. Esto es importante. Mesías está en la columna de la Torah. Alguien me diga, lo tienen que saber de memoria, ni lo tienes que buscar. Juan 14:15. Si me amas, guarda mi Torah y vas a ser justificado, vas a caminar en la luz, porque yo soy la Torah. Aleluya. Después vos lees Proverbios,
capítulo 6, versículo 20 al 23, que dice que la Torá es luz. ¿Estoy creando yo? No, lo está creando estas dos columnas. Pablo, que el cristianismo te dice que él borró la ley y vos simplemente estás abajo de gracia. Siga, hermanita, leyéndome. Con el incrédulo, Siga, y 16. qué acuerdo hay entre el templo de Dios Para ahí hay otras dos ahora imágenes. Lo que es positivo es el que está justificado a través de la Torá, es luz, es el Mesías está con él, y ahora vos sos ¿qué? Parte del templo de Dios. Si vos no tienes la Torá, no estás en oscuridad, estás en la columna del diablo, y que sos idólatra. ¿Están entendiendo? ¿Alguien, por favor, me puede leer Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 6. Desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, con canción, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, que el que creyere en él no será avergonzado. Ahí te está dando ese libro, esa carta, mejor, Primera de Pedro, cómo tienes que ser parte de la casa de Dios. Y te está dando cuenta que dice que tienes que tomar como leche. Lee Isaías 55. Ahí te va a dar 3 elementos de tomar: agua, vino y leche. Y está hablando de la Torá. Cuando él te está diciendo acá, ¿sabe qué? Tienes que tomar leche, tienes que tomar la Torá. ¿Qué es leche? Alimento. Es para reforzar huesos, para crecer, vitamina, mineral. Todo es positivo en la leche, ¿sí o no? Deme paciencia, señorcito, deme paciencia. es mejor la armonía. ¿Qué más dice? Volviendo a Corintios, hermanita, ¿me pueden seguir leyendo? Empiece Porque de... vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya, sí. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seguí el 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Wow. Acá hay 2 tipos de grupos. Vos tienes que apartarte de uno y el otro es ser la gente de él. Separación de mi gente. Salir de ellos. Si él te quiere separar, es para
dedicarte del gentil, de las naciones. De acá tienes que salir. Acá tienes que salir. Tienes que salir de acá si te encuentras acá. ¿Para qué? Para estar separado y venir a la gente de él, que es Israel. Todos somos judíos acá, porque somos injertados y hemos sido transformados y somos nueva criatura. Vos no sos más gentil. El gentil está asociado al que no cree en que la Torah no existe, viven en la oscuridad. El rey de ellos es el diablo, tan lleno de idólatras, y tienen que salir de ahí. El que es el verdadero creyente es que el que es justificado a través de la Torah vive en luz, porque el rey de ellos es el Mesías, y que sos edificado en el templo de la casa de él, y él te sacó de acá y te puso acá, y sos la gente de él. Alguien me lea, por favor, Deuteronomio 7, versículos 6 al 9. Deuteronomio 7, del versículo 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Eso es lo que vos tienes que hacer. Eso es la nación escogida que te ha sacado de acá. Ahora yo te pregunto una pregunta. Y lo voy a empezar yo. Y vos cuando pones tu nombre en una de estas columnas, vos estás firmando un documento. Estás firmando un documento que vos vas a ser fiel. Que vos vas a seguir en las bajas y en las buenas. A una de estas columnas. Vos por firmar estás declarando al mundo y enfrente de él, a donde tu nombre va a estar puesto. Amén. Yo lo voy a empezar. Yo estoy justificado. Yo quiero que yo esté acá. Vos tienes que dedicarte, no yo. ¿Quién quiere seguir poniéndose su nombre? Yo no te lo hago. Eso es una decisión tuya, no mía. ¿A dónde quieres poner tu nombre? Que estás dedicándote a donde vos estás poniendo tu nombre. Bendito sea mi Dios. ¿Estás segura que lo quiere ahí en esa columna, hermanita? Ah, ok. Amén. La luz, qué lindo. Bueno, pero justificada es mejor, está bien. No. Vos estás declarando algo, lo Amén. estás poniendo en escrito. Si vos lo pones escrito, tienes que ser fiel y tienes que seguir. Lo estás declarando, estás firmando el contrato. No vuelvas de vuelta a olvidarte de este contrato. Está esto notarizado a través de la sangre de Yeshua.
Este lado, hermanita, yo creo que te pertenece. Pensé que quería, pero ya me obligaron. ¿Quién más? ¿Quién más? Estás declarando algo muy importante, hermanos. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Aleluya. Pablo te enseña de la Torá. Y no creas nunca lo que el cristianismo te está diciendo, que Pablo borró la Torá para enseñarte simplemente gracia. Él no puede ir en contra de lo que estamos leyendo ahora. Él es constante en todas sus cartas. Y recuérdate que Él está enseñándote de la Torá. La Torá es lo máximo. No hay todo, es todo. Y poner todo, tus empeños, tus fuerzas, mental, corazón, físico, para que la Torá sea una delita a tu corazón. Porque si eso es, estás diciendo, yo me deleito en Yeshua. Aleluya. You want to get the king? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Hallelujah.